Muy buenas noches a todos. Señor los bendiga. Damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de poder compartir su bendita palabra. Continuando siempre con la enseñanza de los dones espirituales. Terminamos hoy. Un saludo también a los que han de conectarse a esa transmisión, deseando que Dios los bendiga a través de esta palabra. Ahora le ruego que abra su Biblia, Primera de Corintios, capítulo número 12. Y leo del verso 9 en adelante. ¿Y lo tiene, hermano? Leamos entonces la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera Corintios 12, verso 9. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Hagamos una oración al Señor. Bendito sea su nombre. Trate de ponerse en una conexión sin interferencias con el Señor, de corazón a corazón, de nuestra mente a su mente, y así podamos percibir cuál sea la voluntad de Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias porque tú convocas a este pueblo, Padre, para instruirlos, para enseñarles, Señor, cómo debe ser el diario vivir de cada uno, cómo debemos de enfrentar las diferentes situaciones en la vida que tenemos, Padre. La mente humana no lo puede hacer, Padre. Lo ha intentado de muchas maneras, pero se han equivocado. El único Dios sabio que puede guiarnos, dirigirnos y estar seguros que nos lleva siempre a la verdad, eres tú, Señor. Por eso confiamos en ti, Padre. Te invocamos, Espíritu de Dios, que tomes control de este lugar, tome control de esta casa, de sus familiares. Toda interferencia sea derribada, Señor. Que tu mano se extienda, Padre, sobre la cabeza de cada uno. Espíritu de Dios, ven, limpia, ordena, edifique esta casa. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra, Padre, venga como espada de doble filo, cortando a la entrada, a la salida, discerniendo, Padre, los pensamientos ocultos, quedando siempre aceptables, agradables delante de ti, mi Señor.
Y así queremos vivir, Padre. Reparte tus dones. Espíritu Santo, tú sabes cómo repartes y a quién le repartes y para qué lo repartes. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta y edifica esta iglesia. Fortalécela en la fe. Todo se ha hecho, Padre, para la alabanza de su bendito nombre. Gracias por todo, Espíritu de Dios. En ti confiamos, Señor, y en ti esperamos, Padre. Días mejores, Señor. Bendito para siempre. Amén. Y amén. Bien, hoy continuamos con el estudio de los dones. Y hoy tenemos los últimos tres que están agrupados, mi hermano, con el título de dones de poder. Dice la Biblia que los dones de poder no se manifiestan con frecuencia porque son de los más difíciles de entender. Aunque todo mundo confiesa tener la fe, pero no es la fe que opera el milagro. Porque si tuviésemos la fe que opera el milagro, entonces fuéramos semejantes a Jesús, que él solo decía la palabra y el milagro ocurría. En el caso nuestro no. Decimos la palabra y tenemos que esperar cuál sea la voluntad de Dios. También estudiaremos, mi hermano, el don de sanidad. El don de sanidad, aunque todo el mundo cree y confiesa y dice, Dios ya me sanó, pero la enfermedad sigue. Entonces, ¿dónde está la veracidad del don? Porque cuando el don opera y el que lo está ministrando, Dios le pone el sentir en el corazón de confesar con su boca que la enfermedad ha desaparecido. Aunque el que lo está recibiendo no lo crea, pero el que lo está diciendo debe creerlo. Ese era el cuadro que encontramos cuando Jesús estuvo en la tierra. No crea que la gente tenía fe, si ni conocían al Señor. Pero quien tenía la fe era Él. Y quien tenía la palabra de poder era Él. Pero la Biblia dice, mi hermano, y lo acabo de leer, que estos dones los reparte el Espíritu. Amén, aleluya. Y como todos creemos que en Jesús estaba, pero en su totalidad, operando el Espíritu Santo. Ahí no tenemos dudas de que el Espíritu Santo estaba sobre él, dentro de él y andaba con él. Aleluya, amén. El apóstol Pablo enseña que así debería de ser con nosotros. Pero lastimosamente en nosotros los humanos no se cumple tal como quisiéramos. Porque muchos decimos, el Espíritu Santo está conmigo. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿dónde está operando? ¿Está dentro? ¿Está sobre? ¿O está a mi lado? Entonces, eso depende de cómo sea la vida espiritual de cada uno. Aleluya. También veremos la operación del don de hacer milagros. Este es más escaso todavía. Porque los milagros lo que representan
es una operación sobrenatural. O sea, no se mueve en el área natural, la mano de Dios, sino donde todos creemos que es imposible que suceda algo, cuando se mueve la mano de Dios a través del Espíritu Santo, todo es posible. Amén. Aleluya. Todos los milagros, muchos los fabrican, muchos los fingen. Y eso está, bueno, en toda la tierra está deformado de esa manera. Pero Dios quisiera que el don de milagros operara tal como al principio de la iglesia. Entonces, ¿qué distingue el principio de la iglesia de este final de la iglesia? Y lo que lo distingue es la corrupción. En el principio no había tanta contaminación como la hay ahora. No había mezcla de opiniones como las hay ahora. Mezcla de pensamientos, de intenciones como las hay ahora. En el principio, cuando el Señor revistió de poder a los 120, Él envió los 9 dones ahí en Pentecostés. Los 9 dones cayeron de un solo, como fuego, sobre ellos. ¿Y quiénes son los que retuvieron, mi hermano, esos 9 dones? Ahí estaba Pedro. Bueno, ahí estaban los apóstoles. También los familiares de ellos estaban ahí. Pero sobre ellos no cayeron tal como sobre los apóstoles. Y en los apóstoles no cayeron en todos, sino en los que tenían dispuesto el corazón para creer como el Señor enseñaba la palabra. Aleluya. Por ejemplo, Tomás estaba ahí, pero Tomás no recibió los dones. El Señor tuvo que confirmarlo, mi hermano, ya después de resucitado. Amén. Imagínese usted. También Felipe era un hombre muy bien usado por el Señor. También dice Natanael, eran bien usados por el Señor. Pero no recibieron los dones como los recibió el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Pedro, Jacobo. Ellos recibieron a plenitud los dones. Son los 3 que sobresalían en medio de los 12. Y Jesús lo sabía. Porque cuando él iba a orar y iba con los 12 discípulos, siempre separaba a Pedro, Jacobo y Juan. Aleluya. Un poco adelante, él más adelante y los otros allá atrás. Ese era el orden que el Señor establecía. Pero ese orden tenía un mensaje. El Señor siempre ha buscado personas, hombres o mujeres, que aprovechen lo que Él da. Aleluya. Esto es de aprovechar. Esto no es de lucir. Es de aprovechar lo que Dios da. Aleluya. Amén. Si usted le saca provecho a esto, ese provecho lo pondrá al servicio de los demás. Amén. Aleluya. Porque para eso Dios da los dones. Para servir al pueblo de Dios. Amén. Aleluya. O sea, los dones no son para que un cristiano se sienta como que ya no anda en bus, sino que anda en nube ya. Ya anda una estrella, de una estrella para otra. No. Los dones no nos elevan de esa manera. Amén. Lo que hacen es humillarnos ante Dios, Amén. Aleluya. que es todo lo contrario. Pero el hombre cuando lo recibe, cree que Dios lo ha levantado sobre todos los demás. Y entonces creen, bueno,
demasiado importantes, y es donde los dones pierden su valor. Y los dones serán eficaces en aquellos que no perdieron su humildad. Jesús nunca perdió su humildad. Él sabía quién era. Él sabía que era el Hijo del Dios viviente. Amén, aleluya. Él sabía que tenía un trono en el cielo. Amén, gloria a Dios. Él sabía, mi hermano, bueno, todo lo que el Padre sabía, lo sabía él. Amén. Si él lo enseñó en la palabra. Amén. Pero nunca se creyó más que los que habitaban en la tierra. Amén, gloria a Dios. Por esa razón no lo entendieron. Porque los que medio entendían al Señor le llamaban rabí. Rabí quiere decir maestro. Aleluya. La Magdalena le llamó Raboni, que también quiere decir maestro. Los demás simplemente le decían Señor. Pero nadie le decía Dios mío. Y él era Dios. Amén. Era Dios en medio nuestro. Aleluya. Amén. Pero como la mente del hombre así es. Por eso los dones de Pentecostés para acá han pasado 2000 años. 2000 años. Y el Señor, en su deseo, Él quisiera o hubiese querido que la iglesia desde un principio recibiera los 9 dones y no los perdiera. Entonces la iglesia, a través de los siglos, sería una iglesia victoriosa, una iglesia de poder Amén. en todos los siglos. Pero eso no ha sido así. Porque la incredulidad siempre se filtró. Siempre. Por eso, oiga esto sobre los dones de poder. Estos dones son menos presentes o frecuentes porque se manifiestan en hechos insólitos. O sea, los hechos insólitos son acontecimientos raros en donde un don de estos puede operar. No es un acontecimiento común. Y la gente los quiere aplicar en acontecimientos comunes. Por ejemplo, la gente quiere usar el don de la fe en un catarro. Eso es común. Y es una peste que todo el mundo anda con gripe, todo el mundo anda con catarro. No es un hecho insólito. No sé si me entiende, hermano. Pero si la gripe fuera algo raro, entonces sí, el don operaría con potencia. Como por ejemplo, un cáncer. Un cáncer no es común. Amén. Pero si el don opera en un cáncer, entonces todos alabamos a Dios y todos pensamos que Dios ha hecho un milagro. Aleluya. ¿Por qué? Porque es algo insólito. Amén. Que los médicos, aún ellos, a veces se rinden y dicen, no, ya no podemos. Ya tiene metástasis, ya se regó en todo el cuerpo, ya no podemos hacer nada. Pero ahí es donde la mano de Dios puede operar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero eso sucede si el don está ahí, si alguien lo tiene. También, mi hermano, tiene que tomar en cuenta que estos dones, por su misma naturaleza, no son rutinarios, o sea, no son de uso diario. También estos dones van precedidos, dice, de un don de revelación. A través del don de revelación, Dios manifiesta lo que Él va a hacer. Con ello, inspira la fe.
para la operación del don. Un don de revelación, como ya los estudiamos, se puede manifestar en un sueño, en una visión, en una voz de Dios. Entonces, Dios hace eso primero, como poniendo en alerta al que va a recibir el favor de Dios a través del don. Dios se lo anuncia antes que el don entre a operar. Si no hay un don de revelación, entonces el que quiera decir que tiene en operación el don, pues queda en duda. ¿Me entiende eso? También, mi hermano, dice, el don de revelación manifiesta lo que va a hacer y con ello inspira la fe para la operación del don. O sea, el don de revelación prepara a la persona que va a recibir el milagro o prepara a la persona que va a ejecutar el milagro. Así opera el Señor a través de ese don. Por eso no es tan frecuente, porque esto no funciona todos los días, sino que Dios sabe cuándo, cómo y en qué lugar Él lo va a llevar a cabo. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros quisiéramos que en cada oración el don se manifieste. Es lo que nosotros deseamos. Pero no es lo que Dios ha establecido. Aún los apóstoles, cuando anduvieron con el Señor, ellos no creen que tenían poder para liberar y para sanar. Y andaban con Él. Dice que un padre de familia le llevó a su hijo a los apóstoles y les dijo, mi hijo tiene un mal espíritu. Eche espuma por la boca. Quiero que oren por él y que lo sanen. Y los apóstoles le dijeron, sí, con gusto. Oraron por él. Jesús no estaba ahí. Y no pasó nada. Ese mal espíritu tiraba al joven al suelo, lo retorcía por todos lados. Cuando llegó Jesús, vino el padre de familia y se dirigió a él y le puso queja. Le dijo, Señor, ¿qué pasa? Tus discípulos no pudieron liberar a mi hijo. Ya le explicó, él tiene un espíritu inmundo. Yo le dije a ellos, oren por él. Ellos me dijeron que sí, pero no ha pasado nada. Llevan horas orando. Y el Señor reprendió al padre y a los discípulos. Y les dijo, ustedes tienen falta de fe. O sea, la fe que Dios da para operar no estaba ahí. Usted ya sabe que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe que debe operar a través de los milagros o de las sanidades, mi hermano, tiene que venir directamente de Dios. Aleluya. No es la fe que nosotros decimos tener. La fe nuestra, en una escala de 100, a lo mejor la fe nuestra solo tiene un grado. Nos faltarían 99 grados que recorrer. Y a lo sumo el que dice estar bien metido con Dios, tal vez llegue a unos 10 grados. Pero le faltarían 90 para llegar al nivel donde sí el poder de Dios se mueve con toda libertad. Entonces, comenzamos.
el don de la sanidad. Este don, mi hermano, es a través del cual Dios cura a los enfermos. Dice, Dios cura a los enfermos, no el hombre. Amén, aleluya. Si fuera el hombre, no habría enfermos en la iglesia. Todos estaríamos sanos. Pero es Dios quien cura al enfermo. Amén, aleluya. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Dios, al que elige para que el don, mi hermano, se lleve a cabo o que el don opere, Dios examina a la persona primero su condición Aleluya. espiritual. Y ahí le examina todo. Su fe, su amor, su justicia, su esperanza, bueno, todo lo que el Espíritu da. Gloria a Dios. Si está en movimiento. Y la sorpresa es que cuando Dios examina así la vida de alguien que quiere operar el don, la sorpresa es que todos estos elementos espirituales están ausentes. ¿Por qué están ausentes? Porque la gente no ora y quieren orar por sanidad, pero no oran. El que ora, si quiere ministrar a alguien por sanidad, pues debe meterse en esa área. O sea, no debe orar y comenzar una lista de peticiones delante del Señor. No, si usted quiere ejercer el don, métase a orar y esa es su petición. Específicamente, Señor, aquí estoy, límpiame, lávame, purifícame, regálame ese don, dame ese don, yo quiero ese don. Ya dijimos que el que los procura, los recibe. Amén. Pero Dios examina previo. Si lo que está saliendo por su boca es verdadero o no. O sea, si usted solo quiere el negocio, solo quiere lucir el don, pues Dios se lo negará. Y es donde se ora y no pasa nada. Gran vigilia de sanidad anuncian. Y no se sana nadie. ¿Pero por qué? Por eso. Porque no están las condiciones. Los cristianos del principio nos dan el ejemplo. Los apóstoles, ellos no conocían estos dones todavía. Los apóstoles. Pero los discípulos sí. El Señor se los había explicado. Lo habían visto a Él. Y mira qué curioso, mi hermano. Que los apóstoles, llamados del Cordero, que anduvieron con Jesús, no tenían la vivencia de los dones como lo recibió el apóstol Pablo sin haber andado con él. Eso dice mucho. Eso dice mucho que Dios le da a quien Él quiere. O sea, no se lo dio a Pedro, que era como el más allegado a Él. No se lo dio a Juan. Si usted lee el Evangelio de Juan, Juan no hizo ni un milagro de orar por nadie. Se los vino a dar a Pablo, Aleluya. un perseguidor. Amén. Uno que se gozaba haciendo el daño a los hermanos. Aleluya. Pero ahí está el arrepentimiento de corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está la conversión genuina. Y ahí está la decisión que tomó el apóstol Pablo de negarse a sí mismo, morir para él y vivir para Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando alguien, mi hermano, llega a ese punto de decisión, tenga la confianza que el don, cuando lo pida, vendrá. Aleluya. Bendito el Señor. Amén. También
Dice, este don opera, mi hermano, sin la intervención de ningún medicamento. Y también no debe intervenir ningún proceso natural de recuperación. O sea, Dios no permite, para que el don de sanidad se lleve a cabo, que la persona haga mezcla, como queriendo ayudar a Dios. Ya oré, dice, pero por si acaso me voy a tomar esta hierbita. Entonces ya anuló lo que Dios quería hacer. Debe confiar plenamente. Si ya oraron, debe creer fielmente que Dios quiere operar. Amén. Y debe disponerse abiertamente y decirle, aquí estoy para que hagas tu obra en mí. Aleluya, amén. Pero deje a un lado las pastillas, deje a un lado las vitaminas, deje a un lado al psiquiatra, al curandero, a quien sea. Déjelo a un lado. Es un trato entre Dios y el enfermo. Pero ¿quién tiene la paciencia para obrar de esa manera? Porque para que este don se lleve a cabo, usted necesita ser paciente para con Dios. Amén. Es decir, esperar en la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. No en su voluntad. Porque el hombre cree, la mayoría creen, que porque levantan la voz y porque le dicen, ahora, 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 y a Dios corriendo viene y hace el milagro. No, Amén. si Dios no es sirviente de nadie. Amén. Aleluya. Él es divino, Amén. Él es soberano, Gloria a Dios. Él es Dios eterno. Aleluya. El sirviente somos nosotros. Amén. El hombre no le puede mandar a Dios. Amén. Pero ese es el error, hermano espiritual, que se ha cometido desde el siglo III para acá, donde la iglesia perdió la orientación y se acomodó. La iglesia se acomodó, dejó de orar, dejó de dedicar su tiempo a la búsqueda de Dios, dejó como le dijera, la vida vana. Y enfocó su mirada, mi hermano, a la grandeza de esta vida. Y ahí donde el Espíritu también, cuando ve eso, dice, no, aquí ya no puedo estar. Me voy. Yo no puedo estar donde hay mezcla de riquezas, de vanagloria, de vanidad, de cosas. Y yo voy a estar ahí. No, porque Él es 7 veces santo. Aleluya. Gloria a Dios. Él es santo, pero santo, 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 y puede ser celoso. Amén. Celoso de las cosas divinas. El Espíritu no se presta a negociar con nadie. También, mi hermano, dice, estos dones se manifiestan de manera plural. Por eso existe una variedad en la manera de operar los diferentes dones de sanidad. Por ejemplo, el de una persona puede operar si, esto está bonito, mira, si el de otro dice progresivamente, o sea, en uno dice opera lentamente y el de otro progresivamente. O sea, no tiene una forma de operar. Por eso a veces es
es difícil entender esta operación de los dones. Porque, como dice acá, en unos inmediatamente se ora y la enfermedad se va. Y en otros se ora y la enfermedad se queda. ¿Cómo entender eso? Pero es que así opera el don. ¿Y por qué opera así? Porque no todos tenemos la misma medida de fe. Amén. O sea, la fe de unos les alcanza para que sea inmediata la sanidad. Aleluya. Y la fe de otros les alcanza, pero como una cuota, para que la sanidad vaya poco a poco. No estoy diciendo que no se va a llevar a cabo, va a suceder, pero en el tiempo se prolonga. Y eso lo vemos a diario. Cuando estaba la iglesia, en los primeros siglos, no había necesidad de que le dijeran a un apóstol, ahí viene mañana a ver cómo está el enfermo. No, declaraba, levántese y ya, abra los ojos y ya, abra los oídos y ya. Y el milagro sucedía. Pero hoy, como le dije, tanta interferencia que hay, entonces que el don comenzó a operar lentamente y se prolonga en el tiempo. Y el tiempo no se puede medir, porque Dios puede hacerlo en un día, una semana, un mes, un año, 2 años. La confianza que tenemos es que lo va a hacer. Amén. Aleluya. Pero mientras llegue ese momento, la Biblia dice que la larga espera se convierte en tormento. Entonces empezamos a preguntar, ay Señor, ¿y cuándo pues? ¿Cuándo pues? Pues creemos que ya. Pero ese ya solo llegará cuando Dios lo establece. Amén. Aleluya. Quiero que vea conmigo Hechos capítulo 3. Bendito el Señor. Amén. Verso 1. Y este es un ejemplo bien claro que todos lo conocemos. Es la curación de un cojo. Amén. Dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Aleluya. Así es como opera el don. Pero como le dije, eran los apóstoles en el principio. Ellos tenían el poder de Dios en la palabra, en las manos. Si usted se fijó, Pedro le dio la palabra. Pero el cojo quedó todavía ahí. Entonces Pedro le tomó la mano. Aleluya.
y lo levantó. Gloria a Dios. O sea, le ayudó un poquito, digamos, para que él creyera. Y el milagro sucedió. Aleluya. Ahora, muchos quieren que esos dones trabajen así de inmediato. Pero ahora, lastimosamente, mi hermano, hay mucha duda en cuanto a la ejecución de estos dones, porque se ha alterado todo. Todo se ha alterado y ya no se hace por amor esto. No se ministra por amor, sino que se ministra por interés de algo, sea por fama, sea por lograr algún bien, algo de interés personal. Y ahí es donde la operación del don, como el Señor quisiera, se anula, se estanca. Por eso es raro. Yo me acuerdo en el siglo pasado, todavía, que se hacían muchas campañas allá en El Salvador, llevaban evangelistas y mire, masivamente oraban y muchos eran sanados en el momento. Pero eso ya no se ve. Y no ha pasado mucho tiempo. No han pasado ni 50 años. Y ya el espíritu se ha retraído. Ya no opera con la misma libertad. Porque el hombre ha querido manosear lo que Dios no le permite. Porque los dones son exclusivos en el manejo de la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Ahora veamos el don de hacer milagros. A través de este don se produce una alteración del curso ordinario de la naturaleza, una intervención temporal en el orden acostumbrado de las cosas, a fin de proveer los designios divinos. Este don de milagros lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 8. Ahí estamos en el libro de los Hechos. Busque el capítulo 8. Bendito el Señor. Lo tiene, hermano. Amén. Hechos, verso 39. Aleluya. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí está un milagro, mi hermano, de, ¿cómo le llaman? De traslado en el tiempo. O sea, el Felipe no tenía carro. El Espíritu lo llevó Amén. donde iba el eunuco. Y después que hizo el bautismo que Dios le mandó a hacer, otra vez lo traslada a la ciudad de Azoto. Pero, pues sí, uno quisiera pensar, ¿cómo? Pues que volando, ¿cómo? Pero es lo mismo que operar el milagro en el Señor. El Señor de pronto aparecía. O a veces estaba la multitud y dije que, no sé si usted se acuerda de cuando entraron un hombre por el techo Amén.
y que el Señor, para que Dios lo sanara. Y ahí empezaron a reclamarle al Señor y querían como apresarlo. Y él pasó en medio de ellos y no lo vieron. Y se fue de ahí. Pero así opera Dios. O sea, Dios puede trasladar a una persona, mi hermano, en el espíritu, para que cumpla una misión a la cual Dios le envía. Y eso es inadmisible ante los ojos humanos. Porque nosotros queríamos saber cómo, pues, cómo. Explíqueme cómo. No hay explicación. Si es algo sobrenatural. Lo que el Espíritu sabía es que el eunuco necesitaba que Felipe le enseñara sobre el bautismo y lo bautizara. Pero como él iba en su carro, ya de regreso para su ciudad, dijo el Espíritu, aquí te mando uno. Bla. Y Felipe aparece de pronto. Aleluya. Y terminando el bautismo que hizo ahí con el eunuco, el Señor lo vuelve a otro lugar para que siga desarrollando su ministerio. Así opera este don. Y quisiéramos nosotros que operara hoy en la condición que tenemos. Pero mi hermano, este Felipe, dice la Escritura, era bien entregado. Su familia estaba bien integrada. Sus hijas eran profetas. Él era apóstol. Su casa completamente rendida a los pies de Cristo. Entonces el Señor no encontraba ahí un por qué no enviar el don a esa casa, y sobre todo en Felipe. Y a las hijas les había dado el don de profecía. Tenía 4 hijas y las 4 profetizaban. Solo piensa en una casa así, una casa bendecida. Eso quisiéramos hoy. Pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no se pueden dar estas cosas ahora? Lo dijimos la vez pasada. Los afanes de esta vida nos roban. Así es. La operación de los dones del Espíritu. Las aflicciones de esta vida nos roban la operación de los dones del Espíritu. Porque andamos pensando, o sea, estamos en la iglesia, pero como ha dicho alguien, ahí está el cajón, pero la mente no está ahí. El corazón no está ahí. El corazón puede estar, si es un empresario, su corazón está en la empresa, aunque él esté en el templo. Y si es, bueno, quien sea, su mente, su corazón está allá en lo que le aflige, pero no donde debe estar gozándose. Si tuviésemos esa capacidad de rendirnos completamente en el momento que estamos delante de Dios, creo que Dios una vez más enviaría sus dones, así con facilidad. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Renunciar. Y es lo que nos cuesta. Renunciar a lo que amamos en esta tierra. Jesús dijo esto, y usted grábelo. Dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. ¿Dónde está su tesoro? Su tesoro está en sus hijos. Ahí está su corazón. Usted va a la iglesia, pero dejó 3 hipotes en la casa, al cuidado de alguien. Entonces está en la iglesia, pero está pensando, ¿qué le estarán haciendo? Estará comiendo, estará llorando, le han pegado. Entonces, el cajón está sentado ahí, pero la mente está por allá.
Lo mismo el que trabaja, mi hermano, y le gusta más su trabajo que estar en el templo. Entonces, ahí anda todo el trabajo, lo anda por todos lados. Aquí lo anda grabado. Pero no tiene comunión ahí en el templo como se quisiera. El don no puede habitar y descender en esa persona. ¿Entiende eso, hermano? Bien. Ahora el don de la fe. El don de la fe, dice, a través de este don, Dios comparte con una persona particular una fe absoluta. Cuando dice una fe absoluta, es una fe completa. Aleluya. Una fe individual. Dios comparte esa fe. O sea, esa fe no la tiene la persona. Y esa fe no se puede comprar. Amén. Esa fe es un regalo de Dios. Aleluya. Pero Dios le dará el regalo a quien lo va a usar muy bien. Gloria a Dios. Por eso le dije al principio que nosotros decimos tener fe, pero no es la fe absoluta. El mundo confiesa tener fe y hace las cosas que hace con ese envoltorio que se llama confianza y dice, y le salen bien las cosas. Pero es que en Dios, mi hermano, hay que entender lo siguiente. Hay dos tipos de fe. Y los dos tipos de fe provienen de Dios. Pero Dios cuida uno más que el otro. La fe permisiva, la fe común, que se llama, esa no hay necesidad de ser cristiano para tenerla. Porque un impío dice, no, yo voy a hacer un poquito de fe y yo creo que voy a lograr lo que yo quiero. Lo que está diciendo es que se debe esforzar un poco, va a hacer algo más de lo que tiene que hacer para lograr lo que quiere. Y a eso le llama fe. Pero la fe absoluta, para que opere el don, tiene que venir de Dios. Amén. La fe de Dios rompe barreras, Aleluya. destruye cadenas, Amén. libera cautivos. Aleluya. Y usted lo puede ver conmigo. Esta es la fe que Dios quisiera que todos tuviéramos. Pero, como le vuelvo a repetir, no todos la tenemos. Busque Hebreos, capítulo 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 11. Dice, gloria al Señor. Esta fe, mi hermano, le digo que es una fe plena, absoluta, que viene solamente de Dios. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mire el poder que tiene la fe de Dios. Solamente con la palabra, pero no era solo la palabra. Iba completa, pero llena de la fe de Dios.
La fe de Dios es creativa. Entonces, cuando Él pronuncia la palabra, mi hermano, de hagamos la tierra, hagamos al hombre, pues la obra se da. Amén. Y Dios quisiera que este don operara en el hombre. Pero como ya le expliqué, ¿verdad? ¿Por qué razón no se alcanza? Aunque dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Aleluya. Lo que hoy vemos, Dios lo hizo de lo que no se veía. Amén. Solo Él lo veía. De ahí nadie. Solo en su mente estaba, Amén. en su corazón. Aleluya. Y Él solo dijo, hágase el universo. Y se formó. Amén. Gloria al Señor. Nosotros quisiéramos tener esa palabra. Mi hermano, por la fe, tener actos creativos. Pero es difícil. Tendríamos que tener, como decía el mensaje del domingo, la mente de Cristo. Si un cristiano puede ascender a tener la mente de Cristo, entonces el milagro puede suceder por la fe. Pero este es como buscar uno entre miles. Esto no es común. También dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aleluya. Imaginen lo que Abel, sin tener mucha instrucción de parte de Dios, eran los primeros habitantes de la tierra. Pero desde el principio, Dios da a conocer que si la mente del hombre fuera como la de Abel, entonces su pensamiento fuera ofrecerle lo mejor a Dios, y Dios respondería como respondió de Abel. Pero como no es así, o sea, el hombre se fue deformando de tal manera que cuando empezó a tener sus bienes como Caín, lo guardó para él. Esto me ha costado a mí, estos son míos. Y lo que es mío yo no lo comparto. Si yo he sudado, pues, que a mí me ha costado, pues. A mí nadie me ha regalado nada. Entonces, ese es el pensamiento humano. Entonces, cuando el hombre piensa de esa manera, entonces dice Dios, ¿para qué le voy a dar a este un don? Si hace como piensa. Ahora, si el pensamiento fuera diferente, como el de Abel, Señor, dame la mejor cría, dijo Abel, y te voy a ofrecer lo mejor de la cría de mis ovejas. Y así fue. Y Dios lo vio con agrado, porque le dio de lo mejor que Dios le había otorgado. O sea, no estimó quedarse sin nada. No pensó diciendo, hijo, le voy a dar la mejor oveja al Señor y a mí me va a quedar la enferma. No, él dijo lo mejor para Dios. Aleluya. Y Dios aprobó esa actitud. Gloria a Dios. Entonces, eso se ha perdido. Si eso volviera, el don podría comenzar a florecer. Si le dijéramos a Dios, Padre, todo es tuyo. Tú me lo diste. Amén. Todo es tuyo. Aleluya. Yo no tengo nada. Amén. Como dijo Job, desnudo vine, desnudo me voy. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa allí ya en la realidad, ya con los pies en la tierra? ¿Qué es lo que pasa?
que yo me enamoro de lo que yo gano. Tengo, mi hermano, 100,000 aquí en la mano. Y si tengo 100,000 o 200,000, entonces la Biblia me manda que 20,000 son para la obra de Dios. Pero digo, dale 20,000 así de un solo. Y ya, no, mucho. Yo soy juez, yo evalúo, yo determino y digo, no, a lo sumo le voy a dar unos $200. Y se quedó con todo. Y Dios tranquilo. Lo que Dios hace es cerrar la válvula allá arriba. Va. Este cerró su futuro. Va. Que se gaste lo que tiene y después va a venir llorando. Señor, dame. Y no lo van a oír. El hombre mismo, mi hermano, mire, arruina el futuro que Dios le ha dado. Si de verdad hiciéramos eso de desprendernos de las cosas temporales y ponerlas en las manos de Dios, las cosas cambiarían. Pero los antiguos nos dan lección de eso. También dice, este último que voy a decir es el de la vida de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es muy interesante. Antes de que sucediera eso, su vida daba testimonio de que era agradable su conducta ante Dios. Y es lo que todos tendríamos que luchar por ello. Que nuestro vivir diario sea agradable a Dios. No agradable a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos. No, agradable a Dios primero. Aleluya. Si yo agrado a Dios primero, híjole, tengo que renunciar a un montón de cosas. Amén, hermano. Amén. Porque donde esté mi corazón, ahí está mi tesoro. Aleluya. No puedo decir con la boca, Señor, te amo. Y a la hora de probarlo, ay, es que mucho me pides. Como en el caso de Abraham. Abraham le decía, bendito sea tu santo nombre. Santo tú eres, Señor. Yo haré lo que tú digas. Bueno, dijo el Señor, voy a probar a este. Había esperado cuánto tiempo por la promesa, que era Isaac. Híjole, casi 25 años de espera. Para que al final Dios le diga, ve al monte Moria y ahí te voy a decir lo que vas a hacer. Me vas a dar tu hijo en sacrificio. Tanto esperar para dárselo y ir a morir allá en sacrificio. Pero Dios lo quería probar, el corazón de Abraham. Y cuando él iba ya a sacrificar a su hijo, obedeciendo plenamente a Dios, le habló el Señor. Aleluya. Abraham, detén tu mano. Ahora sé que me temes. Aleluya. Eso de que me temes es, me obedeces, Gloria a Dios. me amas. Ahora lo sé. Y mire, y el cordero lloró allá por traba de un cerco, el que iban a sacrificar. Pero Abraham pasó la prueba. Gloria a Dios. Pues así quisiera Dios que fuera con nosotros. Pero en nosotros se torna bien difícil. Porque amamos mucho estas cosas, ¿ve?
cosas temporales. Las amamos demasiado. Y esto que es eterno, no lo amamos. Esto que es eterno, no lo amamos. Lo andamos. Sí, porque lo andamos aquí. Como el que vende periódicos. Aquí lo andamos. Pero solo por andarlo. No conocemos qué dice. Y a través de él Dios nos habla. Amén. A través de él Dios nos pide. Aleluya, amén. Dios nos ordena a través de él. Pero como no nos gusta que nos pidan ni que nos ordenen, entonces mejor no lo leo. Amén. Amén. Hemos terminado los 9 dones. Dones de palabra, los dones de revelación y los dones de poder. Son 9. Si usted ha estado en los 3 servicios y usted tiene buena memoria, y si no tiene buena memoria, oiga los mensajes que ahí están grabados. Usted elige el don que más quiere, luche por él y Dios se lo va a dar. Ahora, si usted dice, a mí no me interesa ninguno, yo solo sé que vivo para Cristo. Bueno, así va a estar todo el tiempo. Dios no lo va a usar porque no quiere ni un don. Los dones son para que Dios nos use, para servir, no para ser servidos, para servir. Y más bienaventurado es el que sirve que el que es servido. Amén, hermano. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por darnos este gran privilegio de estudiar estos dones espirituales. Yo le pido, Padre, que ponga en cada uno el deseo de la operación del don que deseen, Padre. Señor, examine a cada uno. ¿Quién hará útil el don? ¿Quién lo pondrá en operación para beneficio de los demás? No se lo niegue, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, reparte ese don de sanidad, reparte el don de la profecía, reparte el don de lengua, Señor. Reparte el don de discernimiento de espíritus, Padre. Señor, reparte el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Reparta, Señor, esos dones de hacer milagros, Padre. El don de la fe, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dele vestido de gala a la iglesia Getsemaní. Vístala con estos dones, Señor. Cuando usted habla de la hermosura de la iglesia, se refiere a que esté vestida con estos dones. Padre, en el nombre de Jesucristo, para que estos dones fluyan, quítenos de la mente y el corazón las aflicciones, las preocupaciones, los afanes de esta vida, los intereses personales. Elimínelos, Padre, para que haya un camino libre del cielo a la tierra y tú puedas enviar esos dones, Señor. Aún cuando estamos dormidos, descienda donde estamos a ministrarnos, a llenarnos, a hablarnos, a prepararnos para hacer su obra, para dar testimonio de su obra, en el nombre de Jesucristo. Una iglesia sin dones
Es una iglesia sin cabeza, porque la cabeza es Cristo. Y en la cabeza de Cristo están todos los dones. Bendito Dios. Regale a la Getsemaní, Padre. Si usted no quiere darnos 9 dones, denos los más necesarios. Denos, Señor, para que esta iglesia esté saludable, esté fuerte, tenga pensamientos dignos de arrepentimiento. Que las obras que esta iglesia haga sean para engrandecer su reino aquí en la tierra. No sean para volvernos egoístas, avarientos, codiciosos, interesados. No. Queremos morir al ego, morir a las tradiciones. Queremos vivir para ti, oh Dios. Y donde tú nos enviares, lleva este mensaje para que la iglesia cobre vida, para que los cristianos den testimonio de vida nueva. Regale los dones a esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido. Bendito para siempre. Santo eres, Señor. Santo, santo. Amén. Y amén. Gloria a su nombre. Así